Hola a todos, bienvenidos a mi canal Bible Time. En este video voy a explicar la fecha del Éxodo y su tiempo histórico. Aquí tenemos todos los reyes de Judá, desde Salomón hasta el último rey, Sedequías. Sedequías comenzó a reinar desde el año 597 y vamos contando de forma inclusiva hacia el pasado, hacia atrás. Contamos de forma regresiva. Recuerden que debemos sumar todos los años de los reinados de forma inclusiva. Tenemos un paréntesis entre Josías y Jehoiakim o Joaquín. Desde el año 13 de Josías hasta el año 4 de Joaquín pasaron 23 años de acuerdo al profeta Jeremías. Esto se debe contabilizar de forma inclusiva, recuerden eso. Vamos sumando hacia atrás cuando llegamos al reinado de Uzías, que empezó a reinar desde el año 803, a Amasías en el año 842. Tenemos que hay un interregno de 11 años. Este interregno significa que durante 11 años no se computaron los años de reinado en Judá. Digamos que hay como 11 años vacíos, porque si tomamos de referencia el año 27 de Jeroboam, tendríamos un vacío de 11 años en los reyes de Judá. Seguimos contabilizando hacia el pasado y llegamos hasta el reinado de Salomón. Salomón comenzó a reinar desde el año 1016 antes de la era común. Recuerden que estas fechas no van a concordar con Wikipedia ni nada de lo que encuentren en internet o enciclopedias, porque ellos están tratando de que la línea de tiempo bíblica encaje o sincronice con la de Asiria. Por esta razón ellos van a inventar sincronismos, van a inventar que sus hijos con sus padres reinaron de forma al mismo tiempo, y por esta razón van a quitar unos 40 y tantos de años en la cronología bíblica. Entonces, del año 1016 antes de la era común o antes de Cristo, cuando empezó a reinar Salomón, hasta el año de la destrucción del templo tenemos 429 años. Ahora vamos a estudiar el año 480 de la salida de la tierra de Egipto y el año cuarto de Salomón. De acuerdo al texto hebreo tenemos el año 480 y dice en Primera de Reyes 6:1 que sucedió que en el año 480, después que los hijos de Israel salieron de la tierra de Egipto, en el año cuarto de Salomón, en el mes de Sif, que es el segundo mes, él empezó a construir un templo, una casa a Adonai. Entonces Salomón, su primer año de reinado comenzó en el año 1016 a.C. Su año cuarto sería en el 1013. Recuerden que debemos contar 1, 2, 3, 4. Desde el 1016 hasta el 1013 sería el año cuarto de su reinado. Y si ahí le sumamos, contando hacia el pasado, nos estamos yendo hacia el Éxodo, llegamos al año 1492 antes de la era común. Esta sería la fecha del Éxodo. Muchos van a encontrar la fecha 1446 y faltaría unos 46 años, y esta razón es por la que ellos están sincronizando la cronología bíblica con la de Asiria. Entonces tenemos la fecha del Éxodo para el 1400. Entonces tenemos la fecha del Éxodo para el año 1492 a.C. Esta fecha la tenemos para la dinastía 18ª de Egipto, y está entre los reyes Tutmosis III, que reinó entre los años 1457 y 1425, y Tutmosis I. Cabe recordar que durante esta dinastía no hay referencia en absoluto del Éxodo. No hay una expulsión masiva de 2 millones de personas viviendo en la parte oriente de Egipto, en el delta, y se ha tratado de encontrar algunas referencias, algunas similitudes con el Éxodo durante la 18ª dinastía, pero en realidad no hay nada de evidencia. Por esta razón, muchos historiadores y egiptólogos dicen que no hay nada del Éxodo en Egipto. Ok, tenemos un problema con el año 480, y el primero es que, de acuerdo a la versión griega, la traducción que se hizo del hebreo al griego, tenemos que en Primera de Reyes 6
dice en el año 440. Yo doy un consejo a todos los que estudian la cronología bíblica y todos los temas referentes a la Biblia, que deben mirar el texto hebreo. El texto hebreo es el más exacto que hay sobre la tierra. En el texto griego tenemos muchas imperfecciones, tenemos muchas añadiduras, y por esta razón no vamos a encontrar el texto más fiel, más puro como el hebreo. Por esta razón el año 440 queda descartado. Cuando sumamos todos los años de los jueces y los 40 años en el desierto, nos da una suma de años superior a los 480 que está en el libro de Reyes. Por esta razón aquí hay algo que no encaja, y estudiando todos los jueces desde Josué hasta Salomón tenemos aproximadamente más de 520 años. Aquí estamos colocando en contexto todos estos jueces, y a pesar de que faltan algunos, pero estos jueces menores tal vez no fueron contabilizados en la suma. Entonces, colocando los jueces más importantes y siguiendo ese orden nos da más de 500 años. También, de acuerdo a Josefo, a pesar de que esto está en inglés, yo les voy a hacer la traducción, y dice que Salomón empezó a construir el templo en el año cuarto de su reinado, en el segundo mes, que de acuerdo a los macedonios, o sea los griegos, lo llamaban Artemisus, y en hebreo Hur, 592 años después del hecho. De acuerdo al Fray Josefo, no está tomando los 480 años, está diciendo que hay 592 años después del hecho. También, de acuerdo a los samaritanos, en su cronología, de acuerdo a su texto hebreo samaritano, ellos tienen que en el año 2753 de la creación fue la salida de Israel de Egipto, y en el año 3423 el comienzo del reinado de Salomón, hijo de David. Es decir, hay 673 años después del éxodo, de acuerdo a la cronología samaritana. De acuerdo a la cronología judía, el Seder Olam, que actualmente el pueblo judío y muchos que se están agregando a la fe judía, ellos siguen los 480 años literalmente tal como está escrito en el libro de Reyes. Ok, tenemos a Shishak, el cual expliqué en el video anterior, y Rehoboam. Este faraón fue contemporáneo con Salomón y su hijo Rehoboam. En Primera de Reyes 11:40 dice que Jeroboam huyó a Egipto a Shishak hasta la muerte de Salomón. Después, en el año quinto de Roboam, vino Shishak contra Jerusalén, de acuerdo a Primera de Reyes 14:25. Aquí tenemos todas las sumas de los años de la dinastía 18, 19, 20 y 21. Y tenemos a Shoshen, el primer rey de la dinastía 22. Shoshen corresponde a Shishak o Shishak, que está en el texto hebreo. Ya explicamos la similitud en su nombre, y él fue contemporáneo con Salomón y Rehoboam. Ok, Siamun de la dinastía 21 fue probablemente contemporáneo con Salomón. Cuando sumamos todos los años, la dinastía 18 tiene 230 años, la 19 99, la 20 107 y la 21 124 años. Con todas las revisiones que se han hecho modernas y todos los registros arqueológicos, se ha podido llegar casi a una suma muy exacta para saber cuánto tiempo hay. De acuerdo a esto, tenemos más de 480 años. El éxodo ocurrió durante el reinado de Amós. Amós fue el rey que expulsó a los Hicsos, a esta dinastía que era cananea o fenicia, que llegó a Egipto y dominó Egipto más de 100 años. Ese fue el tiempo del éxodo, y más adelante voy a explicar con detalle el contexto histórico del éxodo. Así que podemos ver que
desde Salomón hasta el Éxodo hay más de 480 años de acuerdo a los faraones y la suma de todos sus reinados. Tenemos que, de acuerdo a la cronología samaritana, aquí hay un detalle muy importante y nos podría dar una pista cuando empezaron los 480 años que está mencionado en el año cuarto de Salomón. Tenemos que, de acuerdo a la cronología samaritana, dice que en el año 2801 fue el primer año de dominio de Israel en la tierra de Canaán. Muy posiblemente ahí empezó los 480 años y no exactamente desde el Éxodo. Entonces, el año 480 muy posiblemente es el primer año del dominio de Israel sobre la tierra de Canaán. Y ya dimos la explicación del porqué, sumando todos los reinados de los faraones, desde Amós, el primer rey de la 18ª dinastía, hasta aproximadamente Shushan, hay más de 480 años. Tenemos también que, de acuerdo a Flavio Josefo, de acuerdo a los samaritanos, excepto en el Cedrolán, hay más de 480 años desde el Éxodo. También para el tiempo de los jueces vemos que hay más de 480 años cuando sumamos todos los años de cuando Israel fue juzgado por jueces y cuando fue dominado por las naciones extranjeras. Podemos ver que el año 480 no es desde la salida de Egipto, a pesar de que literalmente dice eso en el texto hebreo. En contexto debería ser desde el primer año cuando Israel dominó la tierra de Canaán. Entonces, el año 1492 a.C., que muchos buscan el Éxodo en ese año, sería el comienzo del conteo de los 480, cuando Israel tiene dominio de la tierra de Canaán y Josué dio la herencia a las 10 tribus que faltaban. Los israelitas pelearon contra los cananeos 6 años, desde 1498 hasta 1492. Le agregamos 40 años, la fecha del Éxodo sería para el 1538 antes de la era común, antes de Cristo. Así que la fecha histórica sería en el año 1538. Muchos se preguntarán, no, pero esa fecha está demasiado lejos para ser la fecha del Éxodo. Pero de acuerdo al contexto, estudiamos los jueces, nos dan muchísimos más años. Si vemos Flavio Josefo, samaritanos, nos dan muchos más años. Si vemos también los faraones, nos dan más de 480 años. Esto quiere decir de que hay más de ese tiempo, más de los 480, y muy posiblemente se hace referencia al dominio de Israel sobre la tierra de Canaán. Así que los Hicsos es la dinastía que oprimió a los hijos de Israel, y voy a explicar cuáles son las razones por las cuales los Hicsos oprimieron a los hijos de Israel. Gracias por ver este video. Si te gustó, dale un like y nos vemos en el próximo estudio.